no deslices. Si tienes miedo a la cámara, si quieres hacer contenido más creativo, más diferente, pero no sabes cómo, porque te da cosita, o simplemente quieres descubrir eso que normalmente no se comparte y que se quede detrás de cámaras. Os quiero compartir algunos aprendizajes que he sacado de la sesión de fotos de contenido que hicimos el lunes. No, ahí sucedieron una serie de cosas que me apetece compartir. Para mí es importante que también interactuéis, ¿sí? Yo os voy a dar una parte de mi energía y también necesito vuestra de vuelta, así que por favor, comentad, responded por aquí cuando os haga preguntas, mandadme algunos likes, corazoncitos para saber que esto realmente os sirva. La prehistoria es que llevaba un tiempo ya queriendo hacer algo diferente en mi cuenta, hacer una nueva sesión de fotos, porque pues el año pasado, justo hace un año más o menos, me hice una, me ha servido mucho para tema posts, web, etcétera, y quería renovarlo, quería hacer contenido nuevo y hacerlo así como con chispita, algo diferente. Fui a buscar inspiración en Pinterest y encontré un par de ideas pues un poquito originales, un poquito locas por decir así, ya los veréis ahí, ¿no? Había un donut con diamantes, algo con dinerito por ahí. Bueno, algunas ideas donde yo puse mi significado y contacté a mi amiga Nata, que es fotógrafa aquí en Barcelona, pues para hacer juntas esta fotosesión. Listo. Y el fin de semana anterior me sucedió algo que no esperaba. O sea, literal, la sesión era el lunes y el sábado yo estaba como que así de los nervios, de todos los pensamientos que me se pasaban por la cabeza. Literal, me puse súper nerviosa por esta fotosesión. Entrando me podéis decir si a algunos os ha pasado algo similar. Claro, algunos podéis decir como Katy, pero ¿por qué te pones nerviosa si sales constantemente en lives, en reels, en YouTube, en fotos, haces entrevistas en la calle, etcétera? Pues no lo sé. Hasta yo misma me sorprendí con esta reacción. Y algunos de los pensamientos que me pasaron en aquel momento por la mente, que de hecho incluso los escribí, eso ya os diré cómo combatí ese momento de ansiedad. ¿Qué pensará mi amiga Nata, o sea, la fotógrafa que me envió a hacer fotos? Si pensará que son unas ideas locas, que de dónde he sacado eso, que no sé qué, cómo pasar, por ejemplo, eso también me preocupaba porque no venía como súper preparada y dije, wow, no sé qué, es que no sé ni siquiera qué voy a hacer ahí. A mí le va a aparecer esa idea como, what the fuck, ¿de dónde ha sacado esto? O sea, como que preocupación en este caso de qué opinará la gente cercana, ¿no? En este caso mi amiga. ¿Os ha pasado algo así? De cuando pensáis subir algo a Instagram y pensáis de, oh, no sé, ¿qué pensarán mis amigos, mis familiares, etcétera? Pues en aquel momento, sorprendentemente, me ha sucedido. Siguiente preocupación, si todas esas ideas que había pensado, literal, no va a salir nada de esto y se va a salir una caca. Si todo el proceso va a ser súper raro y de nuevo, ¿no? Como que no sabré cómo hacerlo o las fotos no van a quedar bien como yo pensaba, porque en realidad no tampoco tenía una idea muy clara de cómo hacerlas. Tenía como imágenes de Pinterest, pero no sabía cómo realizarlo. Y lo último, ahora lo estoy leyendo y leyéndolo y en aquel momento pensándolo, yo como que tenía ese miedo, pero a la vez yo entendía que no tenía ningún sentido, ¿no? Porque nosotros íbamos a hacer como esa serie de fotos un poco raritas y luego aprovechar para hacer fotos más normales, digamos, con platos. Entonces yo decía, wow, ¿y si esas mis ideas no salen y solamente voy a tener fotos normales? Entonces es como que voy a perder el dinero, ¿no? Porque obviamente a mi amiga eso es una fotosesión pagada, ¿vale? Entonces, y dije, wow, era como que sí, si una cosa no sale y solamente tengo la otra, he perdido el dinero. Eso no tiene ninguna lógica. O sea, incluso si pasa esto, vas a tener fotos chulas, vas a tener fotos chulas, fotos profesionales, o sea, igualmente vas a tener algo, algún resultado que es positivo. Aquí Noemi dice, a mí todo el rato me bloqueo y llevo bloqueadas semanas y lo sabes. Pues bueno, ahora, entonces te conviene, Noemi, quedarse hasta el final de este live por si te sirve lo que te voy a compartir, ¿vale? Y lo primero, yo creo que ya sirve eso, ver que es algo que pasa, es algo normal que puede pasar, incluso si llevas, qué sé, varios años saliendo cámara, puede suceder esto. Y la única manera de romper con esto es hacerlo, recopilo, ¿no? Literal, estaba ahí como,
no sé qué me está pasando. Y lo que hice primero era escribirlo directamente así de papel, todos esos pensamientos que yo tenía. Luego hay un ejercicio muy bueno que yo de hecho aprendí en mi asesoría de imagen. Algunos lo habéis visto por stories, pero en verano tomé asesoría de imagen y que también incluía esa parte de desarrollo personal. Y había un ejercicio que decía, ok, en esos momentos, ¿qué te diría una amiga? Que una amiga me diría que, Katy, no te preocupes, ya tienes experiencia, o incluso si no lo tuvieras, a ver, ¿qué es lo que peor que puede pasar? Lo intentas, y si no sale, pues no sale, hazlo, al menos inténtalo, cosas así, ¿no? Entonces empecé como a calmarle un poco de ese sentido. Escribí también a mi amiga. Le dije, no, todavía no sé, estoy como un poquito nerviosa antes de esta sesión. Dije, le voy a decir eso, al menos para que sepa con qué ánimos voy. Y ella me dijo que, vale, pues al final es intentarlo y ya no pasa nada, ¿no? Luego, algo súper importante y es algo que me ayuda en todos momentos de como que esa duda, lo hago, no lo hago, es imaginar frente a ti una balanza. Imagínate que en un lado está, ok, ese miedo de que va a salir mal, que voy a perder dinero, que van a pensar, y todo esto pesa, tiene cierto peso. Y en otra balanza pones el escenario de cuando, si no lo intentas, ¿qué pesa más? Pues para mí en aquel momento pesaba mucho más ese posible arrepentimiento de que si por ese miedo ni siquiera lo intento y luego voy a tener ese peso encima de que, Katy, pero si tú querías hacer fotos nuevas, vídeos creativos, algo diferente y ni siquiera lo has intentado. Porque, ojito, en aquel momento yo sí tenía incluso pensamientos de, en plan, hoy, ¿y si cancelo incluso esa sesión? Pero solamente así como unos flashes instantáneos porque para mí no era una opción. O sea, primero porque no me gusta cancelar las cosas. Es como si un cliente que me dice, ok, ese día vamos a hacer la sesión, eh, tal día, tal fecha, yo ya me preparo y de repente me dice el último momento que no, lo cancelamos. Como yo no quiero que me pase eso, tampoco actúo de esa manera. Entonces, a mí cancelar las cosas no me gusta. Y por otro lado, pues eso, que yo sabía que me dolería mucho más ese arrepentimiento por no haberlo intentado que realmente pasar por quizás alguna incomodidad al momento o ese nerviosismo que tenía el fin de semana. ¿A alguno le ha resonado todo esto lo que estoy diciendo ahora? Ahí era como la final decisión, va, tengo todas esas preocupaciones, pero al final la única manera es hacerlo y ya está. Así de simple. Porque además yo sabía que yo quería hacerlo. Lo que pasaba todo por ahí, por la cabeza, esto es como, bueno, siempre cuando haces algo nuevo puede suceder. Y luego, ¿qué pasó durante la sesión? Que no era para tanto. Obviamente, todo eso, lo que me estaba intentando, era solamente aquí en mi cabeza. Y durante la sesión, pues gracias a que el sitio que encontramos, que es un restaurante Eat My Trip aquí en Barcelona, en la Rambla de Poblenou, apuntar que está muy bueno el restaurante de brunch, era también como de confianza de amigos que sabían que al principio íbamos a hacer nuestras fotitas raras y luego ya sesión con platos, que no había ese día además tanta gente, que eso también es importante elegir ese momento. También gracias a mi amiga que era súper profesional y al final es como hace sus fotos y con calidad que tiene, dice, wow, qué bueno, ¿no? Hasta te sorprendes, como que ya se te quitan esos todos miedos de que si no sé posar, si no sé qué, porque al final ves las fotos, dices, wow, me veo guapísima, me salgo súper perfecta ahí. Como que en el proceso ya ves que no es para tanto. Como que conclusión también de qué me ha servido todo ese momento de preocupación, ponerme en vuestro lugar, ¿sí? Porque sé que muchos también pasáis por esas preocupaciones y esos miedos y yo dije, wow, no puede ser. Es que claro, algunas personas, incluso clientes, ¿no? Que me contrataron para hacer fotos y vídeos también, porque a veces también lo hago, dice, wow, eso es una pasada, porque también probablemente se sentían así. Entonces, pasarlo por mí, ¿no? Me ayudó también mucho empatizar con esos pensamientos, sentimientos que quizás tenéis algunos de vosotros. Nos divertimos, lo pasamos bien, el resultado todavía no lo he visto, pero pues lo que vi en la cámara y tal, yo creo que salió
súper, súper bien. Algo también curioso que sucedió después es que cuando ya llegué a casa, cuando también como que reflexioné todo, procesé todo ese proceso, recordé una sesión, una fotosesión que hice en verano, entonces, de una artista de graffiti que dibuja en las paredes y ella, o sea, yo estuve ahí medio desnuda, vamos a decir así, en plan, en un personaje de amazona ucraniana que me pintó, me hizo ahí como un peinado, llevaba así como un chorcito, aquí no llevaba nada, llevaba un chaleco, o sea, tú dices como que después de eso, que era como mucho más extremo, digamos, era algo mucho más diferente de lo que suelo hacer, ¿cómo podías tener miedo a hacer simplemente una sesión con platos? Incomprensible, ¿vale? Lógicamente no debería pasar, pero bueno, en aquel momento sucedió. Y aquí por eso os quiero dar un instrumento, porque si yo hubiera recordado ese episodio en aquel momento cuando me puse así como nerviosa, recordar que, ok, en pasado yo ya había hecho cosas hasta más atrevidas, ¿sí? Y pues esa fotosesión de Amazona o ir a entrevistar a la gente en la calle, por ejemplo, y eso no me dio tanta preocupación por alguna razón. Y estos episodios podrían servirme de evidencia pasada de que, ok, si yo ya hice esto, seguro que lo otro lo haré fácilmente. Contar tanto el miedo a salir en cámara como el miedo a realizar algunas ideas nuevas, a en realidad como hacer cualquier cosa que os da miedo. Aprendizaje número 1, recurrir a las evidencias pasadas. Si eso es lo que vas a hacer, te da algo de miedo, vamos a tomar el ejemplo de salir en cámara. Si te da algo de miedo, recuerda si ya has hecho anteriormente algo similar. Seguramente si lo vas a recordar no ha sido para tanto y lo has hecho bien. ¿Sí? Yo en mi caso tenía esas evidencias de fotosesiones aún más atrevidas. Quizás nunca lo has hecho, pero pues piensa que quizás día a día estás atendiendo a los clientes y les estás hablando con ellos, con las personas, y esto a veces hasta puede sentirse hasta como que peor. Ya tienes esa experiencia, ¿no? Y con esa experiencia seguro que lo otro también lo vas a hacer bien. O sea, rebusca en tu pasado algo que te puede servir de argumento de que, ok, ya lo había hecho, entonces esto también podré. Y si no tienes tú esa experiencia, que también puede pasar, el aprendizaje número 2 es pensar qué haría en mi lugar esa persona que admiro tanto o esa persona que quiero ser. ¿Qué haría en mi lugar esa versión ideal de mí? Piensa qué haría esa persona en esa situación. ¿Estaría así dudando? ¿Estaría pensando si cancelarlo o iría directamente a realizarlo? Si tú quieres ser como esa persona, pues lo más adecuado es actuar como si haría esta persona. Piensa también qué haría en esta situación la mejor versión de ti. Por ejemplo, sé que para algunos de vosotros soy un ejemplo, bueno, para varios de hecho, porque me lo decís, me escribís constantemente, Katy, me gustaría salir en cámara como tú, me gustaría hacer vídeos como tú, me gustaría tener Instagram como tú, enseñar como tú, etc. Entonces, ya sé que para esas personas como que me ven, ¿no?, como esa versión ideal de mí. Y esto también sirve como evidencia de que, ok, yo ya soy esa versión ideal de mí. Y en esta situación necesito potenciar esa versión de mí. A ver si me entendéis un poquito. ¿Sí? No esperar a que seas X o que tengas X condiciones para actuar como quieres actuar. Porque esto no va a pasar. No esperar que la vida nos pase, sino actuar para que la vida nos pase. Caso concreto era, vale, no esperar a que esté lista para hacer estas fotos o vídeos, sino hacerlas directamente. Porque si no, eso es simplemente posponer, posponer, posponer y la vida pasa muy rápido. El tercer aprendizaje es el de las balanzas. Tener presente esa balanza en tu mente. ¿Qué te va a doler más? ¿Qué es lo que va a pesarte más? Esos miedos que te estás imaginando ahora, que muchas veces no son reales, o no hacerlo o no intentarlo. En la mayoría de los casos, no intentarlo pesa más, porque sabes que es algo que querías hacer y no lo has intentado por
cosas que pasan por aquí. No intentarlo pesa muchísimo, exactamente. Y es que, chicos, en los últimos años y también cuando siento que he tenido como, o sea, desde la pandemia es cuando yo empecé con mi proyecto, por ejemplo, y es cuando yo he tenido más desarrollo, cuando he pasado también por más incomodidades, digamos, pero que estas incomodidades me llevaron, me elevaron a otro nivel y seguro que queda mucho más, era cuando estudiaba muchísimo el tema de neuroasociaciones. No sé si os suena esta palabra, neuroasociaciones. Es algo que me fascina. Ese tema de dolor, sí, va mucho de ahí. Que algunas cosas las asociamos con placer y otras con dolor, pero cuando lo ponemos en una balanza, resulta que algo que nos duele como que duele menos que eso, que no hacerlo. Que él aquí dice, empezar a hacer cosas nuevas que no sabes hacer algunas veces causa agobio. Por supuesto, de nuevo, es como, primero, creo que pararse a pensar, ok, ¿realmente yo necesito hacerlo? ¿Yo quiero hacerlo? ¿O pienso que necesito hacerlo? Porque todo el mundo lo hace. Eso también es otro tema. Sí, yo tema de desarrollo personal los tengo mucho por compartir y de hecho últimamente sí es algo que estaba como que viviendo, investigando en mí, ¿no? Es hacer este filtro de qué es lo que yo realmente quiero, no de esos inputs que nos vienen de todas las partes, porque hoy en la era de internet y todos los expertos que nos dicen que necesitas hacer esto y yo lo otro y no sé qué, es como que, ok, ¿qué es lo que yo quiero? Punto uno. Punto dos, si esta parte incómoda está dentro de lo que tú quieres, pues cómo hacerlo menos incómoda, ir haciéndolo. Entonces, y no siempre significa en plan de golpe ahí súper estresante, tú puedes hacerlo poco a poco también, eso ya depende de cada persona. Noemi dice eso, seguir un ritmo que todo el mundo te dice que tienes que seguir, agotador, totalmente. Y eso es un temazo, la verdad. Hacer ese filtro, ¿no? Y escuchar más a nosotros qué estilo de vida queremos seguir, qué, cómo queremos que sea nuestro trabajo o qué resultado queremos conseguir, no porque nos lo dicen ahí de fuera, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo creo que eso tiene que ser la pregunta número uno antes de hacer cualquier paso.